pero su núcleo esterólico, que lo vamos a ver, se forma a partir de porciones de ácidos grasos. Por eso es que tiene características químicas similares al resto de los lípidos y se estudian juntos. ¿Ya? Las funciones de los triglicéridos, la gran mayoría es producir energía. Y del colesterol, fosfolípidos y algunos triglicéridos, la función estructural, sintetizar membranas. La estructura, vamos a comenzar con el más abundante, más conocido, triglicéridos, que en algunos textos lo van a ver como grasa neutra, es lo mismo, triglicérido, grasa neutra. Su estructura es la que ven en este gráfico, glicerol y 3 ácidos grasos. Los más importantes ácidos grasos que forman los triglicéridos del organismo humano son el ácido esteárico, que tiene 18 carbonos, el ácido oleico, 18 carbonos, y el ácido palmítico, 16 carbonos. Lo segundo que tenemos que conocer es cómo se transportan. Recordamos la parte de digestión y absorción intestinal de las grasas. Estas tenían que emulsificarse, formarse micelas para que puedan ingresar a la vellosidad intestinal, porque estas grasas digeridas tenían alta capacidad de volver a juntarse en triglicéridos si estaban muy cerca. Eso es lo que se aprovecha ahora del otro lado, que es dentro del enterocito. Dentro del enterocito se vuelven a formar los triglicéridos y se unen a una molécula que se llama kilomicrón. Esta cosa que parece un planeta. Son grandes esferas con un diámetro de 0.08 a 0.6 micras, que tienen un componente externo y un componente interno. En el componente externo se encuentran las apolipoproteínas, que el más importante es la apolipoproteína B, que solo es 1% de la cantidad de grasa que transporta este kilomicrón. En la parte externa también están los fosfolípidos, que representan el 9%. ¿Y por qué es que existe esta capa externa de los kilomicrones? Para evitar que por su tamaño se adhieran, se peguen y no avancen en las paredes linfáticas. Y en la parte interna es donde transportan lo más abundante, que sería el triglicérido, 87%, y colesterol, 3%. Se forman estos kilomicrones, avanzan por la linfa, llegan al conducto torácico y terminan pasando a la circulación venosa general en la confluencia de la vena yugular y la yugular. Ese es el mecanismo. Comenzamos con este gráfico. Una vez que el kilomicrón sale o se absorbe de la parte intestinal, llega a la circulación sanguínea, luego de una comida grasa, aproximadamente una hora después, la concentración de kilomicrones aumenta en 1 a 2%, y la sangre, si sacáramos la muestra en ese momento, tiene una característica turbia e incluso amarillenta por la gran cantidad de triglicéridos que se están transportando por la sangre. Lo bueno es que estos kilomicrones no viven para siempre ahí. Su semivida es bastante corta, de solamente 1 hora, porque son rápidamente atacados por una enzima. Esta enzima se llama lipoproteína lipasa, esta que ven acá, lipoproteína lipasa. Su ubicación es especialmente abundante en el endotelio de los capilares del tejido adiposo y a nivel del músculo y corazón que representa este otro tejido. ¿Qué es lo que hace esta lipasa? Si recordamos de la parte de digestión, va a tener que digerir, y para digerir tiene que hacer hidrólisis. Entonces hidroliza los triglicéridos y los fosfolípidos. ¿Para qué? Para liberar sus componentes más pequeños. En este caso, libera ácidos grasos y glicerol. Actúa lipoproteína lipasa sobre el kilomicrón y libera ácidos grasos. Es esta FFA que significa acá. Los ácidos grasos difunden al interior de las células, se utilizan como energía o se pueden almacenar nuevamente como triglicéridos.
lipasa atacó al kilómetro, queda lo que se denomina remanente de kilómetro, que ya no tiene triglicéridos porque ya se los comió de lipasa. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Colesterol concentrado, que era lo que tenía además en su interior. Este colesterol altamente concentrado no puede circular mucho tiempo por la sangre, por eso es que rápidamente se limpia a nivel del hígado, porque existen unos receptores especiales que reconocen esta lipoproteína, que es la ApoB. Reconocen esta lipoproteína del remanente y lo absorben rápidamente para metabolizar. Esto es rápido. Cuando lleguen a la parte clínica de ver hipercolesterolemia, van a ver que alteraciones de todas estas estructuras que existen, por lo menos 50, de receptores, de lipoproteínas, de enzimas, todas llegan a generar aumento de los niveles de colesterol sanguíneo y sus consecuencias cardiovasculares. ¿Ya? Esa es la importancia principal del tema del metabolismo de las grasas que tienen que sacar. Ahora, pasamos a ver los ácidos grasos libres. ¿Por qué existen? ¿Para qué son importantes estos ácidos grasos libres circulando por mi sangre? Cuando se requiere utilizar los depósitos de grasa con fines energéticos, tengo que sacarlas de la grasita que está acumulada y llevarla al órgano que las va a utilizar, que principalmente es el hígado. Otro puede ser el músculo, otro puede ser el corazón, pero el principal es el hígado. Entonces tengo que sacarla de su reservorio de mi grasita y llevarla por la sangre. Se transportan como ácidos grasos libres. Los triglicéridos que estaban almacenados en los adipocitos se hidrolizan en mecanismos como todos los de digestión, hidrólisis, para liberar los ácidos grasos y el colesterol. ¿Cuándo es que se estimula la liberación de la reserva de grasa? Cuando falta glucosa en los adipocitos. Si no hay glucosa en los adipocitos, no se puede formar este alfa-glicerofosfato, que si recuerdan es parte de los productos intermediarios metabólicos de la glucosa que hemos visto. ¿Qué es el glicerol? Simplemente con un fosfato que se le quita y es el glicerol. Si no tengo glucosa para formar glicerol, no puedo mantener estable a mi triglicérido y por lo tanto se va a romper y se va a liberar. Cuando falta glucosa como fuente de energía, la grasa se rompe para liberar los ácidos grasos que circulen y lleguen donde se necesita. Ese es un mecanismo. Y lo otro es que tienen su propia lipasa, que es una lipasa sensible a hormonas, que la vamos a repetir en la parte de regulación hormonal con más profundidad, pero tienen que recordar. Además de la lipoproteína lipasa que está en la sangre en el nivel del endotelio, dentro del tejido graso, dentro del adipocito, hay una lipasa específica que es muy sensible a la actividad de las hormonas. Muy bien, se liberaron los ácidos grasos, estos ácidos grasos libres de mi tejido graso, y se tienen que ionizar para poder ser transportados. Se unen a la albúmina y ahí es donde reciben el nombre verdadero ya de ácidos grasos libres o no esterificados. Su concentración es bastante baja, solo 15 miligramos por decilitro o 0,45 gramos. Nada más tengo de ácidos grasos circulando por toda mi sangre, pero es suficiente para mantener los requerimientos energéticos del organismo. ¿Por qué? Porque es tan rápido su transporte desde la grasa hasta el tejido que lo necesita, que todo el ácido graso libre que se liberó, en 2-3 minutos ya se recambió. Es nuevo ácido graso libre que está saliendo. Así de alta es su capacidad de redistribución. Si se requiere mayor uso, aumenta también la liberación por la lipasa sensible a hormonas. Y eso también tiene importancia, por ejemplo, en el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que se dice que produce mayor quema de grasa? El ejercicio aeróbico, es el que van a comenzar a realizar ejercicios cardiovasculares. Como las reservas de glucosa no van a ser suficientes, van a tener que echar mano de las grasas. Y este es el mecanismo por el cual puede aumentar rápidamente su utilización, porque su transporte es muy rápido por la sangre unido a la albúmina. Esta unión a la albúmina es dinámica. Puede transportar
solo 3 ácidos grasos libres y si es necesario puede multiplicarse por 10 y transportar hasta 30 ácidos grasos libres por cada molécula. Muy bien, eso con los ácidos grasos libres. Ahora vamos a ver las lipoproteínas. Estas que ya hemos visto, la primera que es el kilomicrón, sacando al kilomicrón que estaba por la linfa, la concentración sanguínea de las lipoproteínas es de 700 miligramos por decilitro y es el 95% de todas las grasas que están circulando, porque los ácidos grasos libres eran muy pocos. ¿Cuáles son estas que han tenido sus nombres por su densidad de migración en la electroforesis? Los kilomicrones, el más grande que parece un planeta, para que se acuerden, las LDL, las de muy baja densidad, las IDL, las intermedias, LDL, las bajas, y HDL, las de alta. ¿Qué es lo que las diferencia? Además del tamaño, es lo que transportan, su composición, y eso es lo que tienen que recordar. Kilomicrón, triglicéridos que viene de la dieta, se libera por la lipoproteína y el remanente que solo queda colesterol se lo come el hígado. Fácil de recordar. Los siguientes, VLDL es lo que forma el hígado, que lo vamos a ver más adelante, cómo quiere transportar el hígado sus grasas, especialmente triglicéridos. El amarillo es el triglicérido, fosfolípidos, colesterol, proteínas. Conforme va circulando por la sangre va a ir perdiendo triglicéridos. Por lo tanto, la siguiente, que se llama IDL, tiene menos triglicéridos porque se extrajo. Y lo que predomina ya van siendo mayor cantidad de colesterol y fosfolípidos. Hasta que llegamos a la ya conocida tipo de colesterol LDL, también llamado colesterol malo, porque es el que contiene mayor cantidad de colesterol y fosfolípidos en relación a triglicéridos, que no hay casi nada, y proteínas, que a lo mucho llega a ser un cuarto. Su mayor composición es colesterol y fosfolípidos. Y el último, el HDL, que lo diferencia es esto: alta concentración de proteínas, y por eso se le denomina la grasa buena. El mecanismo por el cual este tipo de lipoproteína protege de los efectos nocivos del colesterol a las membranas aún no se conoce completamente, pero uno de lo que se postula es su alta concentración de proteínas que funcionarían como antioxidantes. ¿Ya? Muy bien, estas lipoproteínas se sintetizan en el hígado principalmente, menos el kilomicrón que está acá, por el intestino. A nivel del hígado se forma la VLDL, que es como quiere comenzar a transportar sus triglicéridos de hígado. A nivel del intestino se puede llegar a formar un poco de HDL a partir de los ácidos grasos que hemos visto que son muy pequeños, cadena corta, cadena media, pueden absorberse directamente en la clase de digestión y absorción. Ahora, ¿cuál es la principal función de las lipoproteínas? Transportan lípidos, por eso los cambios en su composición. Las VLDL, ¿para qué las forma el hígado? Para transportar sus triglicéridos. Querer sacar los triglicéridos del hígado hacia la periferia. Para eso forma VLDL. Conforme la VLDL va circulando feliz por la sangre, es atacada por la lipoproteína lipasa, que va liberando triglicéridos. Libera triglicéridos y se forma en IDL. Libera más triglicéridos, se forma en LDL. Y estas se tienen que volver a absorber por la parte del hígado, por los receptores especiales, para evitar que su alto contenido de colesterol y fosfolípidos dañe las membranas endoteliales. ¿Ya? Ahora, ya vimos lipoproteínas. Ahora vamos a ver los depósitos de grasa, donde se almacena la grasa. El más conocido, más abundante, el tejido adiposo. Su función principal, no la única, almacenar triglicéridos. Nuestra grasa tiene mayores funciones. La primera, el aislamiento térmico. Si no, como decíamos de frío, por eso los gorditos no tenemos frío. Aislamiento térmico.
Y la segunda, la secreción de hormonas. También es un tejido endocrino. Libera leptina y adiponectina, que nos vamos a ver su utilidad en la regulación de hambre en la siguiente clase. El siguiente, pues, sus componentes son los adipocitos, que en sí son fibroblastos modificados. ¿Se modifican para qué? Para poder almacenar triglicéridos. Hasta el 95% de su volumen puede ser de grasita líquida, de triglicérido líquido. Y esta forma líquida se mantiene incluso en climas fríos intensos. El tejido adiposo también puede sintetizar ácidos grasos y triglicéridos a partir de glucosa, pero es en cantidades mínimas, solo para que lo sepan. Existen las lipasas tisulares, que son esas lipasas sensibles a hormonas principalmente que actúan sobre la grasa, que es lo que permite el intercambio rápido y dinámico de los depósitos. Aumenta los depósitos por hidrólisis de las lipoproteínas, mientras van circulando y van quitando triglicéridos, y disminuye la reserva por hidrólisis de sus propios triglicéridos cuando se requiera energía en otro lugar. Actúan las lipasas hacia los dos lados. Se renueva completamente toda nuestra reserva de triglicéridos aproximadamente en cada 2 a 3 semanas. Por eso los programas de ejercicio, de dietas, generalmente el verdadero cambio objetivo de la composición grasa se tiene que evaluar en ese lapso, después de 2 a 3 semanas en las que se esté dando el recambio del tejido graso. ¿Ya? Y bueno, recordar otra vez la influencia de las hormonas sobre estas lipasas tisulares. En segundo lugar, como les decía, ¿dónde más se acumula la grasa? Hígado. Las funciones del hígado en relación al metabolismo de las grasas, porque el hígado tiene 20 funciones, es descomponer los ácidos grasos para formar energía. Acá es donde entra el metabolismo de las grasas como energía. Desatura los ácidos grasos por deshidrogenasas para formar ácidos grasos insaturados, que se recuerdan de sus clases de bioquímica y nutrición, son los ácidos grasos buenos. El hígado es esencial en esta desaturación. La síntesis de triglicéridos, para que después salgan por sus VLDL, que generalmente se hace a partir del exceso de glucosa, del exceso de carbohidratos y también del exceso de proteínas. ¿Ya? ¿Las proteínas también se pueden convertir en grasa? Sí. ¿Las dietas altas en proteínas también pueden generar aumento de grasa? Sí. Para tus dietas. Y también tiene la función de sintetizar fosfolípidos y colesterol a partir de los ácidos grasos. ¿Qué factores aumentan la cantidad de triglicéridos en el hígado? En primer lugar, el ayuno. Si no le doy glucosa, tiene que salir la energía de la grasa. Le va a decir a la grasa, dame tus triglicéridos, dame tus ácidos grasos libres, porque yo los voy a convertir en energía. El ayuno aumenta los triglicéridos en el hígado. Estados de alto uso de energético de grasas en vez de carbohidratos. Básico en la diabetes. No hay insulina, no funciona la insulina, hay resistencia a la insulina, cualquiera de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Resultado final, el mismo. La glucosa no puede entrar a la célula. Si la glucosa no entra, no sirve para energía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamar a las grasas que me produzcan energía. Y cuando se sobrepasa la capacidad de los adipocitos. Esto es en los estados de obesidad. Cuando ya la grasa ha superado su capacidad del 95% de acumular grasa, tiene que buscar otros órganos para depositarse. Y uno de los principales es el hígado. Ahora, pasamos a ver el uso energético de las grasas. Ahora sí, lo más importante, en el hígado. Primero se tienen que liberar los ácidos grasos y el glicerol del triglicérido por hidrólisis. Y segundo, se tiene que transportar hacia el tejido que necesite energía. Eso es lo básico. Se libera del depósito de grasa y se transporta. ¿Qué tejidos pueden utilizar la grasa como energía? Virtualmente todos, excepto el tejido cerebral y los glóbulos rojos. Aunque esto está en debate, porque pacientes con las dietas actuales que existen cetogénicas
Se ha visto que si se hace un tipo de dieta crónica con aumento de consumo de ácidos grasos y se hace este cambio de metabolismo, el tejido cerebral se acomoda para poder utilizar las grasas también como fuente energética muy importante. ¿Ya? Pero eso es algo ya de nutrición más reciente. Para su examen, el tejido cerebral no puede utilizar la grasa eficiente. Ahora, los dos componentes, glicerol y ácido graso. El glicerol, una vez que ingresa, se convierte directamente en glicerol 3-fosfato. ¿Y qué es? Parte de la vía glucolítica, sigue todos los pasos, tenemos energía. Los ácidos grasos ingresan a la mitocondria por un transportador que se llama carnitina. Por eso también los que les gusta estar viendo los programas de baja de peso, es básico en todos los temas grasas, grandes cantidades de carnitina para el ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria y que se pueda quemar probablemente mayor cantidad de grasa. Pero lo malo es que este transportador tiene una regulación muy específica. Si uno consume grandes cantidades de carnitina, se bloquea la carnitina endógena, con lo cual al final no tiene real utilidad. Luego, los aminoácidos, los ácidos grasos dentro de la mitocondria se separan y se oxidan, como vamos a ver acá. ¿Cómo se llama este proceso de oxidación de las grasas? Es la beta-oxidación. Y estos son sus pasos. No se asusten que tampoco hay que memorizar. El efecto básico de la beta-oxidación es la liberación en grupos de 2 carbonos como acetilcoenzima. Entre el ácido graso sale acetilcoenzima A. El primer paso del ácido graso se tiene que unir con la coenzima A y para esto gasta un ATP. Nada más que voy a gastar en toda mi oxidación de grasas para que vean el alto rendimiento energético que tienen las grasas. Es lo único que voy a invertir. Del paso 2 al paso 4 hay 2 oxidaciones del betacarbono. Por eso es que se llama beta-oxidación este proceso. Del paso 2 al paso 4 se oxida el betacarbono, que es el segundo carbono desde la derecha. Se forman 4 hidrógenos, 2 se van a juntar como el FADH2, este de acá, muy similar al NAT, solamente cambió la N por la F. Y se forman 2 más como hidrógeno libre. En total, 4 hidrógenos. Y en el paso 5, que es este, se libera un ácido graso con 2 carbonos menos, porque esos 2 carbonos van a formar la acetilcoenzima. Y vuelve a repetirse el paso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo meto un ácido graso de 18 carbonos, cuando haga todos estos pasos, al final voy a tener un